Saludos cordiales, mi amigo, mi amiga, que el Señor te bendiga grande, rica y poderosamente. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio más de reflexiones y estudios bíblicos. Esperamos que las bendiciones del Señor se derramen sobreabundantemente, si cabe la expresión, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, y que todo lo que tú emprendas sea bendecido y prosperado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero traer para ti un tema de una reflexión bíblica que el Señor nos ha dado en base en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, del versículo 11 al versículo 13, que en la versión Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El tema de esta reflexión es: no imites malos ejemplos. No imites malos ejemplos. Y quiero compartir contigo los 3 objetivos que encontramos en esta reflexión. El primero, conocer acerca de la continuidad del pacto y de la advertencia sobre la idolatría, que era un pecado muy común y muy recurrente en el pueblo de Israel. El número 2, hacer un llamado al desmantelamiento de la arrogancia espiritual, algo que, dicho sea de paso, se jactaba la iglesia de Corinto de ser una iglesia espiritualmente muy arrogante, que creía que porque tenía los dones era invencible. Y el tercer objetivo es definir la enorme diferencia que hay entre la tentación y la fidelidad divina. Es decir, debemos tener presente que el pueblo del Señor debe evitar en todo lo posible caer en la tentación y, sobre todo, reconocer que la fidelidad de Dios siempre va a estar para librarnos. Existe un adagio popular que dice de la siguiente manera: el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Sin embargo, la historia de la redención nos muestra una muy triste realidad. El pueblo de Dios tiene una memoria corta, es decir, tiende a olvidar las bendiciones que el Señor le ha dado, tiende a olvidar rápidamente las cosas que Dios hace a favor de él, y al mismo tiempo el pueblo de Dios tiene una tendencia crónica a tropezar con las mismas piedras que sus antepasados. O dicho de otra manera, el pueblo de Dios siempre tiende a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Siempre el pueblo de Dios tiende a hacer ese acto de vivir tropezando con el mismo error, y a veces le echa la culpa al diablo, que el diablo le puso la cascarita para que rebale, que el diablo le puso la trampa, y a veces no es el diablo. O dicho de otra manera, a veces es el mismo cristiano el que busca su propio error y luego tiende a echarle la culpa al diablo. En el pasaje que dimos lectura hace un momento, Primera a los Corintios 10, del 11 al 13, vemos que Pablo aplica una hermenéutica tipológica magistral. Él mira hacia atrás, hacia la teología del desierto, entre comillas, es decir, el periodo entre el Éxodo y la tierra prometida. Y en ese sentido le hace un llamado a la iglesia de Corinto y le dicen: tengan mucho cuidado. ¿Y esto por qué? Porque los corintios se sentían espiritualmente invencibles, es decir, ellos creían que porque ya habían celebrado el bautismo en agua o porque celebraban constantemente la cena del Señor y además de eso tenían los dones espirituales, ellos estaban, por decirlo de esta manera, vacunados contra el juicio divino. O dicho de otra manera una vez más, ellos pensaban que porque tenían los dones que el Señor les había dado, que porque ellos celebraban los sacramentos, vuelvo y te repito, el bautismo en agua y la Santa Cena, ellos creían que por esos detalles no les iba a caer algún castigo de parte del Señor debido a su desobediencia. Si nos damos cuenta, la iglesia del Señor piensa de la misma manera. Habemos, permítame incluirme, habemos muchos cristianos
qué? Porque vamos a la casa del Señor los días de culto, que porque nos sabemos una alabanza, que porque tenemos un don de parte del Señor y trabajamos en la obra del Señor, pensamos que por eso somos inmunes a no caer en el pecado o somos inmunes a no recibir un castigo por nuestra desobediencia. Habemos quienes hacemos lo que hacemos y creemos que porque servimos en la obra del Señor, Dios no nos puede castigar. En ese sentido, el mismo pasaje que dimos lectura hace un momento nos da la pauta para entender que no debemos seguir los malos ejemplos que en este caso cometió el pueblo de Israel. Vamos a entender en base a ese versículo la mentalidad de Pablo y de esta forma podremos ver que si bien es cierto, la tentación es inevitable y también es cierto, la arrogancia espiritual es fatal, también es cierto que la fidelidad de Dios es nuestro único y suficiente escape para salir victoriosos en medio de las tentaciones. Ahora bien, en base al pasaje que dimos lectura, vamos a tomar en consideración 3 puntos o 3 lecciones que el mismo apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto, pero que estamos seguros que va a ser de bendición también para nuestra vida en este tiempo. La primera lección es que debemos considerar las lecciones del pasado y para ello tomamos como base 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, que una vez más en Reina Valera dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En base a este versículo podemos tomar en consideración algo muy importante. El apóstol Pablo advierte con anticipación a la iglesia de Corinto el error que cometió Israel. Para ello, podemos ver que en el versículo 11 vemos que aparece la palabra ejemplo. Ahora, esta palabra ejemplo en el griego original es la palabra tipos, y esta palabra hace referencia a la marca que deja un sello en la cera. Es decir, por medio de esta palabra, el apóstol Pablo les hace ver a la iglesia de Corinto que lo que hizo Israel en el pasado son experiencias que la iglesia de hoy puede fácilmente replicar o puede fácilmente realizar, las puede copiar, las puede hacer. Por eso utiliza la palabra ejemplo. Vuelvo y repito, el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y ahí vemos, aparece la palabra tipos, que como te dije, hace referencia a la marca que deja un sello en la cera. La iglesia de Corinto estaba llamada a no replicar, a no copiar, a no seguir el mismo ejemplo que cometió el pueblo de Israel durante el desierto. En base a esto, el apóstol Pablo insta a la iglesia de Corinto a no buscar lo malo con tanta facilidad. Te digo algo, en el mismo capítulo 10, del versículo 6 hasta el versículo 10, Pablo resume en términos generales los pecados que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Pero de esa lista de pecados o de esa lista de versículos propiamente dicho, voy a tomar en consideración el versículo 6, que dice de la siguiente manera: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tomo en consideración el versículo 6 por la palabra codiciemos que aparece allí. Y esta palabra codiciemos o codiciaron en el griego es el sustantivo epitimetas. Epitimetas. Y esta palabra es una palabra griega compuesta, valga la redundancia, y se compone de 2 palabras. El primer término es epi, que es una preposición que significa sobre, hacia o encima de. Y el segundo término es timos. Y este término timos se refiere a la pasión, el calor, la ira, el ardor o el asiento de las emociones fuertes y de los impulsos vitales. En ese sentido, epitimetas implica o significa el tener la pasión o el hervor de uno dirigido intensamente sobre algo. Es básicamente fijar el corazón ardiendo sobre un objeto. Bajo esa perspectiva, podemos entender que cuando Pablo habla de no codiciar o que no seamos codiciosos o que no codiciemos, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, tiene que ver más allá con el simple deseo de querer tener algo.
Esta palabra epitimetas, que hace referencia a no ser codicioso, esta palabra describe a alguien que ha perdido el control de sus afectos, permitiendo que sus deseos dicten su realidad, lo cual inevitablemente lleva a la muerte espiritual, así como la codicia en el pueblo de Israel los llevó a la muerte en el desierto. Por tal motivo, el apóstol Pablo busca que los corintios eviten el castigo de Dios a como dé lugar. La segunda lección que encontramos del pasaje que dimos lectura es que debemos tener presente el peligro que conlleva la autosuficiencia espiritual. Eso lo vemos en el versículo 12 de 1 Corintios 10, el cual dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué es la autosuficiencia espiritual de la que estamos hablando? Es básicamente aquello de lo que presumían los corintios. Era un estado de falsa seguridad que nace cuando un creyente confía más en sus experiencias pasadas y en sus privilegios religiosos que en su dependencia diaria y temerosa de Dios. Permíteme incluirme una vez más, habemos cristianos que confiamos más en nuestra experiencia, confiamos más en nuestra sapiencia, nuestra sabiduría, y no queremos depender de la provisión y del cuidado de Dios para nuestra vida. Ahora, esta autosuficiencia surge a causa de una autoevaluación defectuosa de sí mismo. Es decir, cuando yo creo que estoy tan fortalecido, cuando yo creo que estoy tan estable espiritualmente, que nada me puede pasar. Esta autosuficiencia también surge a causa de confundir conocimiento teológico con madurez espiritual. Ese era un detalle muy obvio de la iglesia de Corinto. Los primeros capítulos así lo demuestran. Los corintios no solamente tenían todos los dones, los corintios tenían mucho conocimiento teológico, tenían mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero ellos confundían conocimiento con madurez espiritual. Y créeme que en la actualidad habemos muchos cristianos que sabemos mucho de la Biblia, que sabemos versículos bíblicos de memoria, y hemos confundido conocimiento teológico con madurez espiritual. No nos comportamos como personas maduras, estables en la fe, sino que tenemos muchas veces comportamientos de niños pequeños, niños malcriados. Y déjame decirte también que la autosuficiencia surge al creer que, porque sé la doctrina correcta, soy inmune al peligro espiritual. Es decir, porque yo creo que tengo la doctrina correcta y que el hermano o la hermana está en un error doctrinal, y que porque yo conozco más doctrina, que tengo más conocimiento teológico, soy inmune al peligro espiritual. Ahora bien, en ese sentido, una vez más, vemos que Pablo enseña que el cristiano no debe creer que él no puede llegar a experimentar situaciones adversas a la vida cristiana. En otras palabras, el cristiano debe entender que él no es inmune a ningún ataque del enemigo, que él no es inmune a ninguna tentación, él no es inmune o que no está expuesto a algún peligro por parte del enemigo. Si tomamos en consideración lo que dijimos hace un momento acerca de la autosuficiencia, es decir, que la autosuficiencia es una autoevaluación defectuosa de sí mismo y que es confundir conocimiento teológico con madurez espiritual, y que es creer que porque sé la doctrina correcta soy inmune al peligro espiritual, en ese sentido la autosuficiencia elimina la vigilancia que el cristiano debe tener de su vida espiritual, y de esa manera el autosuficiente mira hacia arriba con orgullo. Hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos que pensamos y decimos: es que yo no voy a caer, es que yo estoy protegido por la sangre de Cristo. Ojo, no estoy diciendo que no declares una palabra que te libre de algún ataque de Satanás. Lo que estoy diciendo es que tú como cristiano debes tener presente que si te sientes autosuficiente espiritualmente hablando, vas a ceder o vas a caer. ¿Por qué? Porque el autosuficiente mira a los demás con orgullo, a tal punto que piensa: es que ese hermano cayó porque se sintió débil, y yo no estoy débil, yo no voy a caer. O de otra manera, también piensa: es que ese cristiano se apartó porque dejó de leer la Biblia, y yo no soy así. Más o menos como la parábola del fariseo y del publicano que aparece en el Evangelio según San Lucas. Bajo esa perspectiva, debemos reconocer que somos débiles y que debemos depender siempre de Dios. Por eso el versículo dice: el que
piensa estar firme, mire que no caiga. De tal manera que debemos evitar el creernos espiritualmente invencibles. Debemos evitar creer que nada nos va a pasar, que nadie nos va a hacer caer. De la misma manera, hay que tener presente que la gracia de Dios no es una licencia para la negligencia, sino un poder para la obediencia. ¿Cuántos cristianos sabemos o cuántos cristianos existimos, si cabe la expresión, que porque estamos bajo la gracia del Señor, creemos que su sola gracia nos va a librar de caer en la tentación? Ojo, no estoy negando el poder de la gracia. Lo que estoy diciendo es que habemos muchos cristianos que, sobre pretexto de vivir bajo la gracia del Señor, ya no buscamos de Dios, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no mantenemos nuestro devocional diario y creemos que la sola gracia es suficiente para no caer en pecado. No es así. La gracia no es una licencia para la negligencia, sino un poder para la obediencia. La tercera lección que vemos del pasaje de 1 Corintios capítulo 10 del 11 al 13 es que Dios siempre dará la ayuda a sus siervos. Y eso lo vemos precisamente en el versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. En base a este versículo podemos entender que Dios pone límites a la tentación humana, según lo que el ser humano es capaz de soportar. ¿Por qué vemos esto? En el versículo 13, el verbo dejará o permitirá, por decirlo de otra manera, indica control soberano. Es decir, Satanás o la carne pueden presentar la tentación, sí, pero Dios ha establecido un perímetro. O sea, vas a tener o experimentar tentaciones, sí, pero como diría en cierta ocasión un predicador, la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y en ese sentido, vemos que Dios ha establecido un perímetro. Es decir, no te va a permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar o resistir. Por tal motivo, vemos que Dios conoce nuestra carga de ruptura, por decirlo en esta palabra. Dios conoce nuestra carga de ruptura, es decir, Él conoce el punto exacto donde nos romperíamos, o dicho de otra manera, Él conoce el punto exacto donde cederíamos a la tentación, y por tal motivo jamás permite que la presión exceda ese límite. Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y en ese sentido también vemos que Dios siempre dará la salida. ¿Por qué? Porque la palabra griega para salida que aparece en el versículo 13 es la palabra ekbasim. Esta palabra ekbasim es un término usado para describir un desfiladero entre montañas o un desembarco seguro de un barco, para la redundancia, en medio de la tormenta. Imagínate que estás rodeado de montañas y no sabes por dónde escapar, pero por alguna obra misericordiosa de Dios se logra apreciar a lo lejos un desfiladero entre las montañas, en un camino angosto, un camino que sabes que te va a sacar de estar dentro de la montaña. A eso implica el término ekbasim, que traduce salida en Reina Valera 1960. Ahora, por tal motivo debemos tener presente algo. Dios no va a eliminar la tentación así instantáneamente. Lo que dice es que Él proveerá una vía de escape o un camino a través de la tentación para que no cedamos, sino que para que podamos resistir. La ayuda de parte de Dios es efectiva, no porque desaparece el problema, sino porque nos capacita para soportarlo. Ahora, esta palabra soportar en griego es la palabra hipoferein, y esta palabra es un verbo griego que significa llevar la carga sin doblarse, permanecer bajo presión sin colapsar. Entonces, en base a este pasaje que hemos dado, una vez más te lo repito, 1 Corintios capítulo 10, del versículo 11 al versículo 13, vemos 3 puntos principales que debemos tenerlo como aplicación para nuestra vida diaria. El primero es que debemos considerar las lecciones del pasado para no cometer los mismos errores. Lo segundo es que debemos tener presente
el peligro que conlleva la autosuficiencia espiritual. No creernos invencibles, no creernos que no vamos a caer, que Dios nos libre de caer, pero no creer que nada nos hará caer. Y lo último, debemos tener presente siempre que en medio de la tentación, Dios dará siempre la salida a sus siervos, para que ellos lleven la carga sin doblarse y que puedan permanecer bajo presión sin colapsar.